Buenas noches, mi nombre es Nancy Guamaní, somos alumnas del quinto siglo de la Universidad de Ciencias Humanidades. Agradecidos nosotras por su participación con fines académicos, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar acá. Sobre sus datos. Sus nombres y apellidos, por favor. Juan Carvajal Pizarro. Perfecto. ¿Cuál es su edad actualmente? 40. ¿Su estado civil? ¿Perdón? Su estado civil, digo. Casado. Vamos a iniciar con las primeras preguntas. Coméntenme sobre su experiencia y funciones como psicólogo educativo antes de la ¿Ahí se pandemia. visualiza? Perfecto, estamos mejor ahora sí, ¿eh? A ver, la experiencia en psicología educativa antes de la pandemia. La primera experiencia en psicología educativa no la hice aquí, la hice en el extranjero, con aproximadamente 3.500 alumnos, ¿no? En una institución educativa en Ecuador, en una sede que conseguí para más o menos hacer mis prácticas fuera del país, ¿no? Esa fue mi primera experiencia. Eh, nunca me llamó la atención seguir reglas, sino imponer cosas nuevas, ¿no? Y eso fue lo que me, me llamó, porque considero que aprendes más cuando ves campos que nadie se atreve a experimentar muchas veces. La educación peruana la conocemos todos desde que estamos en el colegio y salimos a la universidad y pensamos, ¿y cómo será la educación en Chile? ¿Cómo será la educación en Bolivia? ¿Cómo será la educación en Ecuador? ¿No? Así es que lo experimenté y me, me, me abrió la mente, ¿no? Me hizo una explosión el cerebro y dije, bueno, puedo, puedo, puedo conocer varios enfoques y de ahí haces tus propios conceptos de lo que es la educación. ¿Sí? Eso fue. ¿Cómo calificaría su experiencia? Uf, maravillosa, maravillosa, porque no solamente pude conocer como practicante, como estudiante de psicología en ese entonces, ¿no? De la realidad peruana en educación, que era muy buena, no pude compararla con otras realidades como la ecuatoriana, como la colombiana, y pude ver pues la diferencia que hay y lo que nos falta, lo que nos faltaba a nosotros como estudiantes, lo que nos faltaba a nosotros como docentes también, y te das cuenta que las realidades, siendo países vecinos y tan cercanos, era una diferencia abismal, abismal. Ya. Continuando con las preguntas, la pregunta era ¿de qué forma se logró la participación de los padres en la educación de sus hijos? ¿De qué forma se logró la participación de los padres en la educación de los hijos? Mira, muchas veces los padres tienden a no contestar a los psicólogos o a los profesores cuando se les cita, ¿no? Y a veces cuando se les cita al padre de familia, un docente siempre va a la defensiva. ¿Y ahora qué ha hecho? ¿Y ahora qué voy a decir a la profesora? Y le grita al alumno muchas veces. Entonces la participación que yo suelo hacer es llamar a todos los padres. Tenga problemas, supuestamente el docente, o con el menor o no, yo llamo a todos los niños, a todos. Tiene 30 niños el docente, yo debo 30 llamadas. ¿Por qué? Porque el docente te va a mandar o te va a derivar eh, al que es movido, que se porta mal, al que no cumple con la tarea. Y si te das cuenta, muchas veces los que cumplen con la tarea, los que no son movidos o no son tan movidos, o los que siempre sacan pues una nota superior, ¿no? También tienen problemas, también hay problemas.
Entonces, el docente en este caso no está capacitado para poder visualizar qué tipo de problema de acuerdo al comportamiento. En cambio, el psicólogo sí. Él ve mucho más que un docente. Por eso es psicología, ¿no? Por eso estudia psicología. Si no, todos estaríamos estudiando pues, docencia, ¿no? Ser profesores y estudiaríamos 6 meses de psicología que te dan, y punto, suficiente. Pero el psicólogo hace un estudio más minucioso del comportamiento y tiene que obviamente abarcar varios aspectos de la conducta humana. No solamente el movido es el que quizás quiere decir algo, sino el que está quieto también quiere decir algo. ¿Sí? Así que por esa parte, para que no se sientan quizás acosados los padres, ¿no? Porque a veces los padres no quieren hablar con el psicólogo, pero entonces yo los llamo, no tengo problema. Por otro lado, con respecto a al efecto de la educación virtual, ¿cuáles han sido los problemas educativos más frecuentes que ha tenido que manejar durante la virtualidad? A ver, los problemas educativos durante la virtualidad es la falta de conectividad, la falta de interés del alumno en querer aprender, porque si te das cuenta, no hemos avanzado nada en estos 2 años, nada. El universitario a justas penas puede avanzar algunas cosas, porque tienes que esforzarse y porque sabes que has estudiado y es tu carrera. Pero dile lo mismo a un niño de 7 años, a ver qué te dice. A un adolescente que por culpa del COVID perdió a su padre o a su madre, a ver qué te menciona, ¿no? Entonces, en este año, desde que más o menos del 2020 yo comencé a decirlo, vamos a ver qué nos entrega el COVID, qué adolescente nos da, qué niño nos da. Y estamos viendo, yo veo ahora a niños de 3er grado que no saben leer, 3er grado, niños de 4er grado que olvidaron quizás las operaciones básicas, 4er grado, ¿y qué hacemos con ellos? Ya están en 4er grado. El ministerio dijo, pásenlos, pasen, no importa, están jalados, pasen, hagan su carpeta de recuperación, pero pásenlos de año. Antes, si salías jalado en 6 cursos, repetías. Eso siempre se ha dado. Ahora no, en estos 2 años, si salías jalado en 6 cursos, tienes que recuperar, y recuperar, y recuperar, y recuperar, y recuperar, hasta que logras recuperar todo. Pero eso está basado en la mala técnica de llegar al alumno. En la mala técnica de llegar al alumno. No estábamos preparados para una educación virtual a nivel de colegios. No estábamos. Usábamos el WhatsApp, Internet, el Zoom, para solamente hacer llamadas, jugar y demás. Ni siquiera algunas universidades estaban preparadas. Pero en otros lugares, hablo de lo que conozco ahorita, por ejemplo, la Universidad Particular de Loja, y toda su existencia de esa universidad ha sido a distancia. Y ha manejado el Internet, y ha manejado el Zoom, y saca buenos profesionales, ¿sí? Entonces, con esa metodología que ellos aprendieron de Colombia, porque hacían un convenio, entonces, ¿por qué nosotros no nos preparamos a algo así? Y teníamos esa costumbre de hacer algo así, pero en los 80s, ¿no? Que se perdió. Pero sin embargo, hicimos todo lo posible. Hay maestros que no tenían idea de qué hacían, de cómo hacer una clase virtual. ¿Cómo vas a pedirle a un profesor de 50 y tantos años que aprenda pues el uso de ciertas herramientas de comunicación? Impacto psicológico y socioemocional en los estudiantes en la virtualidad. El impacto psicológico socioemocional de los estudiantes en la virtualidad. El impacto, primero, sorpresa. 2, expectativa, ¿no?
dentro del proceso, ¿no? De lo que es la virtualidad. Obviamente, hablar de virtualidad, hablamos también de encierro, ¿no? Y de pandemia. Ya, después desgano, incomprensión, ¿no? Estoy en la clase, pero no estoy. Pongo el Zoom, pero no prendo la cámara y hago lo que quiera. Ellos se volvieron, ¿qué me importistas? Es la frase, en el aprendizaje. No les interesaba aprender a muchos de ellos, ¿no? Porque no están sujetos a algo estricto, como es un salón de clases, por ejemplo, donde mantienes pues la compostura, la atención, la cordialidad con el docente y el respeto, ¿no? Y las preguntas en feedback, ¿no? Que va y viene para que tú puedas aprender un poco más. En virtualidad, el alumno, por lo general, hablo de nacionales, por lo general no te pregunta porque quiere pasar ya. Y si pregunta, los demás compañeros le dicen el sobón, ¿no? Y el ciberbullying, lo demás. Y todo eso sumado a todo el estrés que puedas tener a un adolescente encerrado, ¿no? Si hay daño en lo que es salud mental hoy en día, si hay. Que me diga que no, miente, punto. Que no lo vive. Yo lo vivo con varios alumnos en varios colegios. Y se observa hoy en día, hoy en día. ¿Sí? Pese a las campañas, pese a las cosas que puedan decir, si es que no promueven la ley del psicólogo en un colegio educativo, en caso obligatorio, esto no va a mejorar. Nos quejamos de feminicidio, de la violencia y demás, pero no somos capaces de prevenir con un especialista en salud mental en cada colegio. El psicólogo clínico hace mucho, pero el psicólogo clínico, ¿qué hace? Ve pacientes. Yo quiero prevenir pacientes. Yo quiero que los pacientes no aumenten. O sea, el psicólogo educativo en sí es la vacuna de un posible violador, que no exista, un asesino, ¿no? Mediten eso, porque cuando tú ves a un alumno desde inicial, 4 años, 5 años, y ahí lo vas educando, no solamente a él, sino también a los padres. Previenes cualquier tipo de abuso y amolas el comportamiento de un menor de esa edad. El clínico que coge cuando ya pasó algo. En el CEN, cuando ya fue ultrajado. En el centro de salud, cuando un comportamiento está inadecuado. Por ejemplo, le golpeó la cabeza a un alumno, a otro, insultó al profesor. Algo ya está afectado. El psicólogo educativo previene esas cosas. Somos preventivos, ¿sí? Pero obviamente no deja de ser clínico, porque también estudias, ¿no? El SM4, el SM5, y sabes todos los códigos y manejas tus conceptos y tienes más campo, pero tocas al paciente, bueno, al futuro paciente, cuando es niño. Y puedes prevenir muchas cosas, muchas cosas. Eso es lo que te puedo decir. La interrogante es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre el actual rol del estudiante como centro de su propio aprendizaje en la virtualidad? Es muy importante. Lo que los docentes hacen muchas veces no sé si ustedes tienen conocimiento de lo que es la clase invertida. La clase invertida es aquella que el alumno da la clase y el docente es la persona que te va puliendo y te da los esquemas para que tú esa clase que estás dando como alumno la des bien. Quizás no la puedes dar una clase magistral porque eres alumno, estás aprendiendo, pero al menos estás adquiriendo experiencia. Y para tú dar una clase o para exponer un tema, tienes que aprender del tema, tienes que saber del tema.
Yo considero que la clase invertida es mucho más efectiva que solamente escuchar, copiar o leer simplemente, porque te preparas para un determinado tema. Hoy en día no se hace eso, no lo he visto en los colegios en los que estoy actualmente trabajando, pero sí deberían hacerlo, lo he propuesto porque es importante. Los alumnos por sí solos no se animan a estudiar si no tienes a alguien al lado, ni a primaria, ni a secundaria, y si ustedes tienen experiencia en trabajar en los colegios se van a dar cuenta de eso. Si tú no le pones atención a un menor, él no va a hacerlo porque le nace hacerlo. Obviamente no hablo de todo, ¿no? Pero sí hay algunos que sí les gusta estudiar, les gusta porque los padres están ahí junto a ellos, están motivándolos, o ven la necesidad de salir de este entorno de pobreza, por así decirlo, y saben que solamente estudiando y siendo un profesional pueden salir de ello, ¿no? Pero otro grupo grande, dependiendo también de la ubicación geográfica, eh, no lo va a hacer. Su aspiración es un taximoto y punto, se acabó, ¿no? Cobrador de combi, listo, ya, hice mi vida. Por eso digo, las realidades son diferentes de acuerdo a dónde está estudiando el menor. Por eso digo, un colegio particular, pues, es diferente. Estudiar en un colegio estatal es diferente. Pero un colegio estatal en Miraflores, ponlo en el otro colegio estatal en Ventanilla, van a ser diferentes realidades, diferentes necesidades. Entonces, eh, no solamente se basa en dejar al alumno que aprenda solo, sino también tienes que guiarlo, ¿no? Ser constante. Cuando trabajo en los colegios siempre inculco a los docentes a que les den esa pastillita de aliento a los alumnos. Vamos, tú puedes estudiar, tú sí lo sabes, sí puedes. No que los reprima, no que los agreda, el tono de voz tiene que ser, como les digo a ellos, no, háblale de tal manera al alumno que acaricies con tu voz, así aprenden mejor, ¿no? Eso lo pueden ver también en lo que es psicología positiva, ¿no? Y lo que abolimos, pues lo que es el castigo, ¿cierto? El castigo ya no debe existir, ¿sí? Entonces reemplazamos por otras cosas más efectivas, pero para hacer algo más efectivo tienes que aprenderlo bien. Un improvisado no lo hace. Tienes que experimentar. Por eso la práctica es muy importante. ¿Sí? Así es, Milagro. Está bien, gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué situaciones psicosociales usted prevé se presentarán en el cambio de la virtualidad a la semipresencialidad? ¿Qué es lo que estoy observando? Que hay muchos chicos que, mira, en estos pocos días, ya tengo trabajando en colegio. Hablo solamente de un colegio, por así decirlo, de más o menos 1.600 alumnos. Tengo agenda llena. No va a saber no va a saber comportarse, no va a saber cómo reaccionar ante un conflicto. No va a tener las herramientas psicológicas para poder controlarse frente a un obstáculo, ¿no? No hay inteligencia emocional. Sus habilidades sociales van a ser afectadas también. Eso es lo que vamos a tener. Esta nueva generación que va a salir del colegio va a ser una generación que necesita mucho apoyo en la parte educativa, mucho apoyo, ¿no? Y en la parte psicológica también. Vamos a tener que trabajar bastante para que ese grado de violencia disminuya. Ese grado de sentirse solo, disminuya. Baja autoestima, ansiedad, depresión, intentos suicidas. Eso es lo que no se habla, pero existe. El índice de intentos suicidas ha aumentado. El índice de violencia intrafamiliar ha aumentado. Es fácil saberlo. A cualquier comisaría, acérquense y pregunten, ¿no? Y los menores de edad, de menores de 10 años, son los que pues lideran. Y como pues un hombre de 27 años le va a pegar pues fuertemente a un niño de 7 años. No,
no cabe. Es algo que no se debería ni siquiera pensar. ¿Eh? Esa es nuestra realidad de ahorita. ¿Sí? Por la consecuencia de lo que ha pasado, el temor, pues la ansiedad, el miedo a contagiarse, ¿no? Y estar siempre a la expectativa. Eso es lo que ha pasado. Y el grado de violencia, ya lo ven todos los días en la televisión, aumenta, ahí aumenta, y aumenta, y aumenta. Eso está pasando. Milagros. Acá está. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué propuesta de mejoría implementaría usted desde su área para disminuir los problemas de adaptación que se presentan en el cambio de virtualidad a semipresencial? Te cuento lo que estoy haciendo. Estoy haciendo algo que espero lo acepte en la UGEL y en el ministerio. ¿No? Existe una parte del docente que es el llamado el reforzamiento, ¿ya? Te hablo de un ejemplo muy tocado que lo acabo de ver, ¿ya? Inclusive. Menores del cuarto grado que no saben escribir, menores de cuarto grado de primaria que no te diferencian las vocales, por ejemplo. A la docente se le dice, ¿qué hacemos? Y la docente responde, yo no tengo tiempo. Ellos debieron aprender por sus padres. Sí, pero no podemos dejar a un alumno así. Y te voy a hacer más frío. Cuando me acerqué a ese mismo salón y pregunté por qué una niña estaba sentada sola y sus demás compañeros estaban consumiendo su refrigerio en el patio, me acerqué, la niña estaba llorando, ¿no? Hablo de tercer grado de primaria, llorando. Así que me puse a su nivel, ¿no? Más o menos guardando la distancia, y le dije, ¿qué te sucede? Estoy triste. Dije, ¿por qué? ¿Te ocurrió algo? No sé leer. Y lloraba como si pues le hubieras aplastado un dedo. ¿Quién le quita ese estado de ánimo? ¿Quién le quita esa vergüenza, por así decirlo, ante los demás? ¿Quién le quita esa tristeza? Entonces, dije, no, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque tengo que hacer algo. Así es que esos grupos de alumnos en un determinado salón que contabilicé 5 alumnos en un salón de 20 alumnos, no saben leer, ni diferenciar letras, ni todos los números. Eh, Me puse a ver practicantes. ¿Quién no quiere practicar en un colegio si al final tú estudias docencia y vas a ser profesor? Entonces quiero que esos practicantes de una determinada universidad hagan sus prácticas y su logro es que esos niños sean insertados al aula y a lo que debían haber aprendido. ¿Le quito tiempo a la docente? No, no la molesto. ¿El alumno practicante gana experiencia? Sí, claro que sí. Manejo de aula. Entonces, aquí todos tienen que salir ganando. Y tengo el universitario, al final tiene un certificado o un diploma, ¿no? Para su currículum. Es más, se le puede dar hasta un documento legal, ¿no? Eso le va a servir toda la vida como experiencia, por apoyo a un determinado colegio.
Entonces ganamos todos. Pero es un trabajo burocrático, lastimosamente, que tiene que ser firmado por la directora, pues, o por el director. Y muchas veces ellos se resisten a que a otros les nazca ideas más brillantes que ellos, ¿no? Pero estoy a la espera de que es una buena idea y la compartí con los docentes. No les voy a quitar el tiempo a ellos. Yo invierto mi tiempo, ¿no? Yo sí me puedo adaptar y quiero lo mejor para estos niños porque no quiero ver más niños llorando o sintiéndose mal o sintiéndose tontos porque no saben leer ni siquiera la palabra mamá con, con 8 años de edad. Esas son las expectativas que tengo. Es lo que yo estoy buscando para mejora, un reforzamiento a los menores y eso se puede dar en todos los niveles. ¿Consideran ustedes que los chicos de 5.º año de secundaria hoy en día están preparados para la universidad? No, La respuesta es sencilla, ¿no? simple. No, no lo están. No lo están. Pero sin embargo, en el examen de admisión vienen preguntas de todo tipo, de obras, matemáticas, resumen matemáticos, resumen verbal, física, química, pero sin embargo en muchos colegios no enseñan esto. Entonces, ¿qué me toca? Ir a una prueba universitaria. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a una prueba universitaria cuando todo lo que necesito es estudiar bien? Pero si estudio bien es porque lo que me enseñan. Por qué quitaron pues, ciertos temas, literatura universal, por ejemplo? ¿Por qué lo quitaron? ¿No? ¿Por qué dejaron a que el alumno se deshace solamente con 6 obras al año y no 60? ¿Por qué? ¿Por qué nos quitaron no sé, esas ganas de leer con algo más cómodo? Así que a pensarlo, a rebobinar. Y ya que estamos en psicología, tenemos que ser mejores, porque somos obviamente los profesionales en salud mental, en el comportamiento humano. ¿Sí? Eso es, mira. De acuerdo. Bueno, desde la perspectiva de las herramientas virtuales que usted utilizó en la pandemia, ¿qué herramientas virtuales utilizó durante ella? Bueno, cielo, utilicé el Meet institucional, todo lo que es ¿no? Porque era obligación, o también el Meet del UGEL, del Ministerio de Educación, que era obligatorio. Pese que hay otros muchos mejores, pero era obligatorio, tenía que usarlo. Pero yo he usado el Zoom mucho más, mucho más. Y también he usado un porcentaje muy alto lo que es la videollamada a través de WhatsApp, que también lo he hecho, ¿no? Y me lo considero más fácil, mucho más fácil, la videollamada a través de WhatsApp, mucho más fácil, porque tú puedes entrevistar a 8 personas, en mi caso, máximo, y todos al mismo tiempo. Y si lo pones en WhatsApp, pues en tu computador, ves a todos, igualito, igualito, ¿no? Eso es lo que he utilizado más. Y bueno, y también las llamadas telefónicas, ¿no? En caso de un alumno que no tenga, pues, teléfono o internet. Llama. Y Mm, si no tiene teléfono, internet y no tiene luz en su casa, pasa a casa. ¿Fue efectivo el uso para usted, el uso de herramientas virtuales? Sí, al principio me asustó porque era algo que no usaba, pero después me pareció muy divertido, pero también me tuve que capacitar. Yo creo que si utilizas algo, tienes que capacitarte para usarlo bien. Y sí, me tuve que capacitar, ¿no? Me capacité, gracias a Dios, en algunos cursos que dio la uni y otras universidades y la verdad que no me fue mal, no me fue mal. Eh, Al inicio, ¿qué tipo de dificultades tuvo en el manejo de estas herramientas? No las comprendía,
Si tú no tienes conocimiento de cómo manejar y te doy las llaves del carro, vas a tener un miedo terrible. Vas a manejar un poquito y después quizás te vas a chocar contra un árbol, ¿no? Y lo mismo que me pasaba a mí, quizás yo estaba en reunión y de un momento a otro apretaba un botón y se apagaba todo y decía, oye, ¿ahora qué hago? Y no sabía qué hacer, no sabía qué decir. O sea, la velocidad de reacción era lenta, pero después con la práctica la velocidad de reacción, en caso de esto, que se pague algo, la velocidad de reacción es más rápida. Por ejemplo, se acaba de apagar el internet, se acaba de anular el Zoom, pero la velocidad de reacción, según mi punto de vista, fue muy lenta, ¿cierto? Entonces, es eso, la velocidad de reacción frente a un obstáculo en herramientas digitales y de entrevistas, para mí es mucho más rápido. Tengo todas las herramientas en mi celular, todas. Me falla una, voy a otra. De Eso es acuerdo, cielo. de acuerdo. Muchas gracias por su aporte. No, hay que decirlo.